Me presento, mucho gusto, soy Gabriel Urbano Montenegro, residente de primer año de oftalmología y el tema a abordar es el tema de anatomía de la órbita. Bueno, hoy vamos a continuar con las charlas de oculoplástica del programa de la Universidad Javeriana y Clínica de Oftalmología Cali. Buenos días, bienvenidos a todos. Bueno, como generalidades, entonces la órbita es una cavidad que tiene forma de esfera, tiene amplia variedad de estructuras y todas las estructuras vamos a ver que contribuyen a la función visual de diferentes maneras. La órbita en el adulto tiene aproximadamente 30 cc de volumen y está compuesta por 7 huesos que a continuación les mencionaré. Y como podemos ver, tiene una serie de conductos y fisuras que se comunican con compartimentos extraorbitales y cada conducto y fisura tiene una función detallada. Aquí podemos ver cuáles son los huesos que conforman la órbita: el lagrimal, el maxilar, el etmoides, el palatino, alas mayor y menor del esfenoides, el hueso frontal y el cigomático. Esto es como una aproximación del lado derecho y del lado izquierdo. Esta es una comparación de un esquema de cualquier libro de anatomía versus un cráneo real. Como podemos ver, pues los huesos no es que estén tan bien definidos, sin embargo, se logra ver las diferentes estructuras de la órbita. Y esta imagen es una aproximación de cómo se vería la distribución de todos los huesos de la órbita en vivo. Hablando de las dimensiones, la órbita cuenta con un ancho de apertura de 40 milímetros y de una altura de apertura de 35 milímetros. Debemos tener en cuenta también la longitud del nervio óptico en el segmento orbitario, que es de 25 a 30 milímetros, y la longitud de la pared medial va a ser de 40 a 45 milímetros. Comenzamos hablando con la primera parte de la órbita, que es el techo, formada por la porción orbitaria del hueso frontal y el ala menor del esfenoides. En este caso, se va a separar los contenidos orbitarios del cerebro de la fosa craneal anterior. Tiene una zona anteromedial, donde también está parte del seno frontal, y la fosita troclear, que en este caso, pues aquí se va a insertar la troclea, que va a actuar como un sistema de poli a través del cual se refleja el músculo oblicuo superior. Tiene una zona anterolateral, cuenta con la depresión también, que es para la porción orbitaria de la glándula lagrimal. Y también el techo se va a completar por el ala menor del esfenoides, y en este caso debemos tener en cuenta que por aquí está el foramen supraorbitario, que va a transmitir vasos supraorbitarios y la rama supraorbitaria del nervio frontal. En cuanto al piso medial de la órbita, vemos que está conformado por el maxilar, el hueso lagrimal, el etmoides y el esfenoides. Y como podemos ver en esta imagen, que nos da el aspecto un poco más completo de la pared medial, hay mucha dependencia del hueso etmoides. Y hay que tener en cuenta que el hueso etmoides cuenta con cestillas etmoidales que van a desempeñar un papel en ciertas patologías. Vemos acá dos forámenes en el sitio de unión con el techo y la pared medial. Estos van a ser los agujeros etmoidales. Este sería el agujero etmoidal anterior y este es el agujero etmoidal posterior. Por aquí van a pasar los respectivos vasos y nervios etmoidales. Y contamos también con otra estructura que consiste en la unión entre el hueso lagrimal y la apófisis frontal del hueso maxilar, formando el surco lagrimal, donde se va a alojar el saco lagrimal. Debemos tener en cuenta cuando suceden infecciones en los senos etmoidales, debido a la cercanía que tiene con la pared medial de la órbita. Cuando suceden ese tipo de infecciones, a veces hay infiltración por la lámina papirácea, y es por eso que en algunos casos de sinusitis puede haber una complicación que puede haber, que es la celulitis o la proctosis orbitaria. Con la pared lateral de la órbita vemos que está conformada por el hueso cigomático y el ala mayor del esfenoides. Las estructuras importantes que se van a alojar aquí va a ser el tubérculo orbitario lateral de Whitman y sus múltiples inserciones. También el ligamento de Lockwood, que lo revisamos también en la revisión pasada de párpados, el ligamento de Whitman y la sutura frontocigomática. Como recorderis, vemos que el ligamento de Whitman va a estar ubicado en la parte del párpado superior y va a contribuir al sistema de soporte facial y mantiene las relaciones espaciales en la órbita superior. Y el ligamento de Lockwood también va a tener las mismas funciones, pero en este caso en el párpado inferior. Con el piso de la órbita vemos que está conformado por el hueso maxilar, el hueso palatino y la placa orbitaria y el cigomático.
forma del techo del seno maxilar y termina en la fosa pterigopalatina. Es la más corta de las paredes orbitales y una estructura detallada aquí es el surco y canal infraorbitario. Aquí van a pasar la arteria infraorbitaria y la división maxilar del nervio trigémino. En cuanto al vértice de la órbita, va a estar ubicado cerca de la pared medial de la fisura orbitaria superior y tiene función de comunicar la órbita con la fosa craneal media. Por esto van a pasar nervios motores del ojo y la vena oftálmica, que ya veremos cómo va a ser su distribución más adelante. Y una estructura muy importante a mencionar en este caso va a ser el anillo tendinoso común o de Zinc, que se va a estar ubicado entre el ala mayor y menor del esfenoides. Esto es una aproximación del anillo tendinoso de Zinc, que consiste en la fusión también de la pia madre y la aracnoides. Es la porción más estrecha, como podemos evidenciar, del tejido fibroso alrededor del nervio óptico, y es importante porque aquí va a ser el sitio de unión de todos los músculos extraoculares. Comenzamos hablando de las fisuras, comenzando con la primera, que es la fisura orbitaria superior, que va a separar las alas mayor y menor del esfenoides, como podemos evidenciar acá en esta imagen. Vemos que va a transmitir los nervios craneales tercero, cuarto, sexto y la primera división del trigémino, como podemos ver aquí en esta imagen, donde nos señalan las diferentes estructuras que están atravesando. Transmite fibras nerviosas simpáticas y también en este contexto se va a dar el mayor parte del drenaje venoso de la órbita. Y todo este drenaje venoso va a confluir hacia el seno cavernoso. Con la fisura orbital inferior va a estar delimitada por el ala mayor del esfenoides, el maxilar y el palatino, ubicada entre la pared lateral y el piso orbital. Va a transmitir ramas del nervio maxilar, el nervio cigomático y ramas de la vena oftálmica inferior. Aquí en este caso el nervio maxilar va a viajar por la fosa pterigopalatina y entrará en el surco infraorbitario. Desprende una rama cigomática y después este se convierte en el nervio infraorbitario, que va a pasar por el surco que les mencioné previamente cuando hablé del piso de la órbita. Entonces, posteriormente, este nervio viaja a través del canal, emergiendo en la cara del maxilar a 1 centímetro debajo del borde orbitario inferior y va a transmitir sensibilidad al párpado inferior, la mejilla, el labio superior, dientes superiores y encías superiores. Aquí podemos ver nuevamente el surco del canal infraorbitario. Aquí en esta parte frontal vemos cómo emerge y en esta imagen podemos ver todos los territorios que está inervando. En cuanto al conducto óptico, es una abertura redondeada, alcanza la fosa craneal media y se encuentra limitado por el cuerpo del esfenoide y el ala menor. En este caso van a pasar el nervio óptico y la arteria oftálmica. Como podemos ver, pasa primero el nervio y por abajo va a estar la arteria oftálmica. Y hablando del nervio óptico, debemos tener en cuenta que se divide en 4 segmentos: el intracraneal, el intracanalicular, que mide 9 milímetros de longitud, el intraorbital y el intraocular. Como podemos ver aquí, sus respectivas medidas, el intraocular mide 1 milímetro de longitud, que va a ser lo que es el disco óptico prácticamente que podemos ver en los fondos de ojo. El intraorbitario, que mide 25 milímetros, a veces 30 milímetros. El intracanalicular, que mide 9 milímetros, y este es muy importante porque va a ser el objetivo de cirugías de descompresión del nervio óptico. Y debemos tener en cuenta la longitud de la parte intraorbitaria. Esto permite que cuando haya un movimiento ocular, este nervio no se traccione y permita una libertad de movimiento más adecuada. El nervio óptico es una extensión directa del cerebro y cuenta con 3 capas meninges y un líquido farorraquídeo en el espacio subaracnoideo. Aquí la dura madre se va a dividir para formar una capa externa que contribuye a la periórbita y la capa interna se fusiona con la aracnoides. Como podemos ver, esta es la distribución de las diferentes capas en el nervio óptico, y aquí en esta imagen correspondería más que todo al punto H, que es como se vería en el nervio óptico en el tal. Podemos ver que aquí la arteria oftálmica inicialmente viaja inferolateral en 85% de los casos e inferomedial en el 15% de los casos. En esta resonancia podemos ver muy bien la arteria oftálmica, que es como este hilo blanco que está por acá, al lado del nervio óptico. Y este es un esquema donde se nos ilustra la distribución del nervio óptico en comparación con la arteria oftálmica. Con los canales cigomático facial y cigomático temporal, aquí van a repasar los respectivos nervios con los mismos nombres: el nervio cigomático facial y cigomático temporal, que como podemos ver son ramas del nervio trigémino y se encargan de la inervación sensitiva de toda esta parte del cuero cabelludo y de la mejilla.
Hablando de la periórbita, debemos tener en cuenta que inicialmente que el periósteo que reviste los huesos que conforman la órbita se va a continuar con el periósteo de la superficie externa del cráneo. La periórbita sería en este aspecto lateral toda esta línea blanca que está rodeando la grasa periorbitaria. Aquí vemos que va a enviar extensiones hacia los párpados superior y párpados inferior y formando el tabique orbitario. En la parte posterior se va a hacer más densa y eso es lo que también va a conformar el anillo tendinoso común o de Zinc. Con la grasa orbitaria debemos tener en cuenta inicialmente dos aspectos, lo que es el espacio extraconal y el espacio intraconal. Entonces, el espacio extraconal es la grasa orbitaria encerrada dentro de la periórbita y el intraconal es todo lo que está dentro de la fascia, de los músculos extraoculares, la grasa retrovulvar, el nervio óptico o la arteria oftálmica. La función principal de la grasa orbitaria es la estabilización de la posición del globo ocular. Como podemos ver, va a haber una formación de cuenca en la cual el globo puede girar adecuadamente, evitando fricciones entre estructuras y tracciones. Algo importante detallar en esta zona es que cuenta con fibroblastos que son objeto de ataque autoinmune por los linfocitos T en el caso de orbitopatías tiroideas. Por eso hay proliferación de este tejido y generan casos de proptosis. Pasando a hablar de los músculos de la motilidad ocular, hay 4 músculos rectos que se originan en la parte posterior a partir del anillo de Zinc: el recto superior, el recto inferior, el recto medial y el recto lateral. Estos se van a dirigir hacia adelante, rodeados de una vaina que es la continuidad de los sistemas faciales orbitarios, y esto origina que haya una alineación apropiada y minimicen cambios del vector cuando haya los movimientos oculares. Hablando del oblicuo superior, se va a originar encima del anillo de Zinc y va a discurrir superior y medial al agujero óptico. Avanza hasta la tróclea cartilaginosa, donde se va a deslizar y girar bruscamente en sentido lateral, y como podemos ver en esta imagen, se va a insertar en la cara supero-posterior del globo ocular. Con el oblicuo inferior se origina debajo y lateral a la fosa del saco lagrimal, avanza de forma lateral y hacia atrás y se va a insertar en la parte inferior-posterior del globo ocular. La vaina aquí del músculo oblicuo inferior se une al recto inferior y la cápsula de Tenon, formando el ligamento suspensor inferior del óculo, que como les dije previamente, va a contribuir a los sistemas de soporte del párpado inferior y también se encarga de la distribución de los espacios de estas estructuras. En cuanto al músculo elevador del párpado superior, se origina también el anillo de Zinc y el ala menor del esfenoides. Como podemos ver, acá va a discurrir a lo largo del techo orbitario en relación con el recto superior, y hay que tener en cuenta la estructura del ligamento de Whitnall. ¿Por qué? Porque en el momento de que el elevador del párpado pase por el ligamento de Whitnall, se pasa a hacer una aponeurosis, y esta aponeurosis se va a unir a la placa tarsal superior en el borde superior. Como podemos ver, esta aponeurosis se abre en forma de abanico. Aquí esto es un esquema de cómo se da el origen de los músculos de la motilidad ocular en el anillo de Zinc, nuevamente el recto superior, el recto inferior, el recto medial, el recto lateral, el elevador del párpado y el oblicuo superior. Y esto es una resonancia donde nos muestra cómo están distribuidos estos músculos. Otro esquema también general, en este caso nos muestran sin el globo ocular de cómo se da el origen y la inserción de todos estos músculos y las respectivas funciones en cuanto a los movimientos oculares. En esta tabla se ha resumido todo lo que les acabo de decir sobre los orígenes y las inserciones de todos los músculos, y ahora vamos a abordar también la parte nerviosa, comenzando con los nervios motores de la órbita. Hablamos primero del nervio oculomotor, el tercer par, que va a penetrar la órbita en 2 ramas, la superior y la inferior. Este es un esquema de cómo va a inervar el nervio oculomotor las diferentes estructuras, y esto es como una aproximación más o menos a la realidad. Y aquí podemos ver los diferentes núcleos que conforman la parte del origen del tercer par craneal. Entonces, como podemos ver acá, la división superior va a inervar al elevador del párpado superior y al recto superior, mientras que la división inferior va a inervar al recto inferior, al oblicuo inferior y al recto medial. Como podemos ver aquí, también van a discurrir fibras parasimpáticas provenientes del subnúcleo de Widger-Westphal que hacen sinapsis en el ganglio ciliar, y van a inervar el cuerpo ciliar y el esfínter de Lis.
En cuanto al nervio troclear, vemos que es uno de los nervios más largos que existen en este contexto y como es tan largo, tiende a ser muy fácil que pueda lesionarse en trauma. Entonces, podemos ver que penetra el espacio extraconal a través de la fisura orbitaria superior por encima del anillo de zinc y va a penetrar en el tercio superior de la órbita para inervar al oblicuo superior. Como podemos ver en el origen de acá de esta imagen, el cuarto par va a inervar al músculo contralateral a su núcleo de origen. Por eso podemos ver que hace un giro para inervar al músculo oblicuo superior. En cuanto al nervio abducens o motor ocular externo, en este caso también va a penetrar el espacio intraconal en la órbita por medio de la fisura orbitaria superior, discurre en sentido lateral y inervando al recto lateral. Este es un esquema de un aspecto frontal de cómo se distribuyen los diferentes nervios que les acabé de nombrar, y este es como un esquema de cómo se ven los diferentes nervios a nivel lateral. Como podemos ver, este sería el troclear, el lóculo motor con su división superior e inferior, y este sería el abducens. En cuanto a los nervios sensitivos de la órbita, la sensibilidad va a estar dada por nervio trigémino. Como ya vimos previamente, la división maxilar va a inervar la órbita inferior, la parte de la mejilla, el labio superior, los dientes y las encías. Ahora nos enfocamos en la división oftálmica, que se va a dividir en tres nervios, el lacrimal, nasociliar y el frontal. Entonces, como podemos ver, el nervio lacrimal va a pulsar superolateral hacia la glándula lacrimal y va a inervar también el párpado superior. El nervio frontal pasa entre el músculo elevador del párpado y el techo de la órbita y sale por la escotadura supraorbitaria y va a dividirse finalmente en nervio supraorbitario y nervio supratroclear, que van a dar sensibilidad al territorio de la frente. Otro dato adicional también es que las arterias tienen un recorrido similar a los de estos nervios y que se llaman así respectivamente, arteria supratroclear y supraorbitaria. Y como podemos ver con el nervio nasociliar, se va a dividir también en nervios ciliares posteriores largos, entran por la fisura también orbitaria superior y originan también el nervio infratroclear. Aquí podemos ver cómo se distribuye también la parte del territorio del nervio oftálmico, como les mencioné previamente. Y aquí vemos, más que todo en verde, el territorio que está inervando esta división. Y en este esquema podemos ver también la división del nervio oftálmico y del nervio maxilar y todos los territorios inervados. Ahora, con la irrigación arterial de la órbita, principalmente está dada por la arteria oftálmica. Esta arteria va a dar todas estas ramas, la lagrimal, la central de la retina, las ciliares posteriores largas y cortas, las musculares que van a inervar a los músculos rectos, la supraorbitaria, etmoidales anteriores y posteriores y palpebrales mediales. En este esquema vemos cómo se distribuye desde un aspecto frontal, pero abordaremos un poquito más a profundidad con cada una. Comencemos principalmente con la arteria oftálmica. Es una rama de la carótida interna, alcanza la órbita por el conducto óptico junto al nervio óptico, así como les mencioné previamente. Inicialmente va a ser inferolateral al nervio óptico, pero como les mencioné también previamente, va a ser un cruce en el 85% de los casos a nivel superior y posteriormente medial. Va a originar primero la arteria lagrimal que discurre por la zona lateral de la órbita, irrigando a la glándula lagrimal, a los músculos de las regiones laterales de los párpados y emite una rama ciliar anterior para el globo ocular. Como podemos ver esta imagen, y está irrigando la parte anterior del globo. Con la arteria central de la retina, como podemos ver, sale también directamente de la arteria oftálmica y se introduce en el nervio óptico para alcanzar la retina. Esta es la arteria que podemos ver en la exploración oftalmoscópica cuando se hace el fondo de ojo. Las arterias ciliares posteriores largas y las cortas van a penetrar el globo ocular en la región posterior, como podemos ver en esta imagen de acá, atraviesan la esclera y irrigan estructuras también intraoculares. Aquí podemos ver cómo se están distribuyendo por todo el globo ocular. Con la supraorbitaria, esta abandona la órbita por medio del agujero supraorbitario, también la hace en conjunto con el nervio supraorbitario y va a irrigar la frente y el cuero cabelludo. Con la arteria etmoidal anterior, esta arteria va a emitir una rama meningia anterior, continúa hacia la cavidad nasal, irrigando el tabique nasal y la pared lateral, y finaliza como la arteria dorsal de la nariz, que también se las mencionaré a continuación. Y la arteria etmoidal posterior va a irrigar las vías etmoidales y también la cavidad nasal. Aquí podemos ver la arteria dorsal de la nariz, cómo está irrigando también la superficie de la nariz. Y finalmente la arteria supratroclear, que abandona la órbita junto al nervio supratroclear y también se encarga de la irrigación de la frente.
Con las arterias palpebrales mediales van a irrigar, como su nombre lo indica, la zona medial de los párpados, tanto del superior como del inferior, y contribuye a las arcadas vasculares, que también hace parte de la irrigación de los párpados. Finalmente, con la circulación venosa de la órbita, esta está dada por la vena oftálmica superior y la vena oftálmica inferior. Entonces, primero, con la vena oftálmica superior se origina en la región orbitaria anterior y es producto de la unión de la vena supraorbitaria y la vena angular. Recibe también tributarias de venas que acompañan a la arteria oftálmica, y aquí podemos ver cómo su recorrido va a terminar desembocando en el seno cavernoso. Con la vena oftálmica inferior también sucede algo similar, solo que es un poco más pequeña que la vena oftálmica superior. Recibe venas tributarias de los músculos de la parte posterior del globo ocular, abandona la órbita y finalmente se va a unir con la vena oftálmica superior para desembocar en el seno cavernoso. Y aquí podemos ver en esta imagen que también recibe venas del plexo pterigoideo. ¿Qué hay que tener en cuenta ya como por último con la circulación venosa? Que como todo desemboca en el seno cavernoso, en este seno cavernoso pasan estructuras muy importantes que en el caso de que sucedan infecciones como meningitis o tumores, todas esas estructuras se van a estar comprometidas y van a generar diferentes manifestaciones clínicas. El seno cavernoso son estructuras aplicadas contra las paredes laterales del cuerpo del esfenoides y están a cada lado de la silla turca. Drenan sangre no solo también de la parte oftálmica, sino de las venas cerebrales y las venas emisarias del plexo pterigoideo, como les mencioné previamente. Y por decir algo, pacientes con patologías o inflamatorias tienen lesiones de los nervios oculomotores o también pueden tener alteraciones hipofisarias. Y eso es todo por el día de hoy. Muchas gracias. Muy bien, muy buenos días. Bueno, ¿alguna pregunta, anotación? Pues muy importante el tema de órbita, especialmente la anatomía. Una cosa que es muy importante tener en cuenta es que la órbita, su parte ósea, es una protección a cualquier tipo de trauma. Entonces, cuando tenemos tipos de trauma, casi siempre los impactos no los protegen todos estos rebordes orbitarios, por eso es tan importante conocer pues la anatomía de la órbita. Tener en cuenta, por ejemplo, en la parte vascular que nombraste, que cuando se está expuesto a colocar rellenos, esa vasculatura, esa parte arterial, hacen relleno y este relleno puede ir de forma retrógrada, coger la arteria supraorbitaria, supratroclear y hacer un daño a nivel de retina y generar una catástrofe. También tener muy en cuenta, por ejemplo, cuando tenemos exostanos tiroideos, toda esta grasa, cómo se brota porque la órbita no distiende, entonces se sale hacia adelante y afecta no solamente la parte estética, sino puede afectar toda la parte vascular, nerviosa. Entonces, estos pacientes tienen muchas dificultades. Lo que nombraste en las infecciones, tener muy en cuenta toda la parte vascular también. Pues es un tema muy interesante. Si alguien quiere hacer un comentario, bienvenido. Antonio, buenos días. Buenos días. Muchas gracias por la presentación al doctor. Muy bonitos esquemas, diagramas anatómicos. Bueno, yo quería comentar que hay que tener en cuenta los dos espacios reales que el residente mencionó, el extraconal y el intraconal, pero también hay que tener en cuenta mucho dos espacios virtuales, el subperióstico y el subtenoniano, porque sobre todo el subperióstico, en el caso de las infecciones, es un espacio como en ninguna otra parte del cuerpo. El periósteo en la órbita, o es la misma periórbita, se desprende muy fácil. Las uniones ahí son muy laxas, entonces fácilmente se llena de material purulento, ¿no? Entonces, tener en cuenta estos dos espacios. Y algo que quería pues aclarar, o sobre todo con Antonio, que es experto en prótesis, el término motilidad para los movimientos oculares, creo que se usa más es en motilidad en cuanto a cuando hay implantes, cuando hay una cavidad anoftálmica y el implante es movido por los músculos extraoculares, se habla de motilidad. Pero cuando tenemos un ojo, pues
en vivo y en directo, entonces hablamos es más bien de movimientos oculares que de motilidad, ¿no? ¿Qué opinas, Antonio? Correcto, no, muy claro. Sí, hablamos de movimiento cuando el ojo está en completo adherencia con sus músculos y tiene eso que es las excursiones a todas las posiciones en la mirada. Correcto. Gracias, Amparito. Muchas gracias. Ah, bueno, y otro comentario respecto a la proyección de, si miramos un cráneo desde atrás, el borde orbitario que más proyecta es ¿cuál? El inferior. Entonces, de ahí que en los traumas contundentes, ¿cuál es la pared que se fractura con mayor frecuencia? Gabriel, El la inferior. inferior, ¿no? Entonces, la pared inferior de la órbita es la que se fractura con mayor frecuencia porque a pesar de no ser la más delgada es la pared esmoidal, pero como tiene más proyección hacia el frente, entonces llega un puño, una pelota o cualquier objeto contundente y la onda se expande primero por la pared inferior, entonces por eso se fractura con mayor frecuencia. Y aprovechando el tema, entonces cuando se hacen las reducciones de fracturas de piso de órbita, hay necesidad de colocar cuñas en algunos casos, muy importante todo lo que describiste sobre las estructuras. Si el implante que se coloca no queda bien colocado, sin hacer ningún tipo de presión sobre ninguna estructura, pues queda bien, pero si no, queda con limitaciones en la motilidad y estos implantes a veces son difíciles de retirar. Los colocan con mucha frecuencia, pero con mucha frecuencia nosotros manejamos las complicaciones de Sí, estas placas de titanio, placas que colocan muy grandes, no están bien fijadas, se extruyen hacia adelante. Entonces, tener muy en cuenta esas limitaciones que tiene reducir las fracturas de piso de órbita. Hay que hacer es una cirugía muy especializada. sí. Muchas gracias. Gracias, Aparito, por participar y enseñarnos acá con todos los residentes. Gracias. ¿Algún otro comentario? Doctor, le habla Laura Betín, gracias por la invitación y felicitaciones a Gabriel porque estuvo muy chévere la charla, que es un tema denso, el tema de la anatomía orbitaria. Tú que manejas tanto trauma en el militar, cuéntanos de tu experiencia en el fellow. Doctor, pues efectivamente, como decía la doctora Amparo, la pared más frecuentemente afectada en todo tipo de traumas, el piso es el que más frecuentemente hay que intervenir. La pared medial pues se ve comprometida en algunos casos, pero pues como no se le hace generalmente mayor intervención, entonces pues digamos que resulta pasando como a un menor plano en el tema de los traumas. Ok, y allá en el militar, ¿esa cirugía la hacen los oculoplásticos o lo hacen los maxilofaciales? ¿Quién maneja esas fracturas de piso y órbita? En el militar específicamente hay un grupo que se llama el Grupo Integrado de Trauma Facial, que está constituido por cirugía plástica, otorrino y maxilofacial. Nosotros digamos que hacemos parte del grupo, vamos a las reuniones, pero generalmente los acompañamos y ellos se dividen los turnos por semanas. Entonces cada semana está uno de ellos de turno y de acuerdo a lo que vayan llegando, pues opera el que está de turno. Nosotros acompañamos más cuando hay temas, digamos, específicamente ya del ojo, de tejidos blandos, como por acompañamiento. Ok, bueno. Gracias, Laura. Doctora, a usted muchas gracias. Sígame invitando, por favor. Con todo gusto, qué rico tenerte acá. Sí, Antonio, me uno a la doctora Laura. Síguenos invitando porque a veces creo que se te olvida. Bueno, no, claro, qué rico que nos ayuden, nos aporten. Acá estamos con nuestro grupo de residentes de la Universidad Javeriana y ellos les gusta mucho oculoplástica, gracias a Dios. Entonces acá los tenemos todas las mañanas los lunes. Entonces acá están bienvenidos todos. Bueno, Gracias. para desearles una feliz semana, empezando la semana hoy, que todo les vaya muy bien y que se cuiden mucho.
Muchas gracias. Sí, nos toca cuidarnos porque cada vez conoce uno más gente que se ha Así está. infectado y todo eso, y de la rama de la oftalmología. Sí, Correcto. Está muy, nos estamos asustando ahora sí, de verdad, verdad. sí, sí. Bueno, Muchas gracias. hasta luego. Hasta luego, feliz día. Ahora,